Capítulo 3. La principal necesidad del pecador. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Quiero recordarte nuevamente que no solo estoy comentando este salmo debido a que se trata de una de las declaraciones clásicas con respecto a toda la doctrina del arrepentimiento, sino porque al mismo tiempo nos recuerda de manera muy clara y enérgica algunos de los pasos y las etapas a través de las cuales debe pasar forzosamente todo el que quiera ser verdaderamente cristiano. Hay ciertas cosas consustanciales a la posición cristiana. No me disculpo por hacer semejante afirmación. Creo que una de las mayores tragedias de nuestra época es que una idea de vaguedad se haya apoderado del concepto que tiene la persona media de lo que es un cristiano. En el Nuevo Testamento no hay dificultad para descubrir qué hacía que alguien fuera cristiano. Se denominaba cristianas a ciertas personas por una razón muy concreta, y era algo tan definido que había momentos en que ser cristiano era peligroso. En el Nuevo Testamento no hay duda ni vaguedad, y ha habido otras épocas en la historia de la Iglesia en que la posición del cristiano ha estado perfectamente clara y perfectamente definida. Yo afirmo que una de las mayores tragedias del siglo XX es que se ha infiltrado un concepto difuso de lo que es constitutivo del cristianismo y lo que hace que alguien sea cristiano. En este punto lo de menos son las causas. Sabemos que, en última instancia, se remonta a la negación de la autoridad exclusiva de este libro y a la sustitución de la revelación divina por ideas humanas. Aquí, en este salmo, se reúnen de manera muy definida algunas de las cosas que son siempre parte constitutiva de la verdadera experiencia cristiana. Vuelvo a decir que, a menos que seamos conscientes en mayor o menor grado de estas cosas en nosotros mismos, no estamos en modo alguno en condiciones de denominarnos cristianos. Aquí tenemos simultáneamente una aterradora demostración de las necesidades del género humano en cuanto al pecado y a la vez la provisión que se hace para nosotros en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo encontramos plenamente en este salmo, pero sí vemos una introducción sumamente extraordinaria. Aquí se expresa de forma embrionaria lo que encontramos más plenamente en el Nuevo Testamento. Lo estamos considerando de este modo, porque la naturaleza del hombre ajeno a Cristo se expresa aquí de manera clara y extraordinaria. Permítaseme resumir el punto al que hemos llegado en nuestros anteriores estudios. Existen ciertos pasos antes de que un hombre pueda convertirse en cristiano, y el primero de ellos es que debe detenerse y pensar. Mi opinión es que es imposible ser cristiano sin pensar. Ahora bien, sé que hay muchas personas que creen que un hombre es cristiano porque no piensa, y que aquellos que son ajenos a Cristo tienen el monopolio del pensamiento. Sin embargo, el argumento de la Biblia es que un hombre ni siquiera empieza a convertirse en cristiano hasta que piensa. ¿En qué piensa? Piensa en sí mismo. David había cometido un terrible pecado, un terrible crimen. Era culpable de asesinato, era culpable de adulterio y, sin embargo, prosiguió como si nada hubiera sucedido. Fue necesario que le sacudiera el profeta Natán, que le mostró lo que había hecho y le obligó a enfrentarse a sí mismo. Fue entonces cuando comprendió con precisión lo que había hecho. Ese es siempre el primer paso. Si eres una persona que no se ha sentado y se ha mirado a sí misma, no importa qué otra cosa se pueda decir de ti, puedo decirte que no eres cristiano. Es imposible ser cristiano sin enfrentarte a ti mismo y considerar tu propia vida. El mundo hace todo lo posible para evitar que lo hagamos. Con todos los placeres que concibe y todas sus sugerencias indecentes, hace todo lo que está en su mano
para evitar que las personas se sienten y se enfrenten a sí mismas y sus propias vidas. Pero el hombre que es cristiano ha pasado por todo eso. Se ha detenido y ha mirado, ha examinado y ha reconocido ciertas cosas en él. Ha hecho una cierta confesión. Eso lo vemos en el versículo 1 del Salmo. Luego, el segundo paso es que aquel que se convierte en cristiano es alguien que ha llegado a comprender su absoluta impotencia, ha llegado a comprender su necesidad de misericordia, su necesidad de perdón. Es aquel que ha dicho: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es alguien que ha llegado a ver que no puede librarse por sí mismo del sentimiento de culpa. No puede hallar paz y descanso de mente y corazón por medio de ninguno de sus actos. En su desesperación acude a Dios, al Dios al que ha ofendido, y se dice a sí mismo: Dios es mi única esperanza. El único que puede ofrecerme paz es aquel a quien más he ofendido. Se confía, pues, a su amor, compasión y misericordia. Y así, el punto al que hemos llegado es que el hombre que no comprende que necesita el perdón no es cristiano. Puedes considerarle un hombre moral, si te place, una persona ética, llámala como quieras. No niego que pueda hacer todas esas cosas, pero afirmo que un hombre no puede ser cristiano literalmente, a menos que comprenda que es un pecador y que necesita el perdón, la misericordia y la compasión de Dios, y clama por ello. Es una de esas cosas esenciales sin las que nadie tiene ningún tipo de derecho al gran y excelso nombre de cristiano. Pero adviértase que David no se quedó en eso, fue más lejos aún, y quiero recalcar que, invariable y forzosamente, todo verdadero cristiano debe pasar siempre de ese punto. Lo primero de lo que un hombre se vuelve consciente es de su necesidad de perdón. Todos sabemos lo que es una conciencia acusadora y atormentadora. Estoy seguro de ello. La sensación de que hemos hecho algo erróneo y el deseo de librarnos de ese sentimiento de culpa, de esa infelicidad. Queremos sentirnos tranquilos y en paz. Eso es lo primero que siente siempre un pecador con convicción de pecado. El hombre que se ha parado y se ha mirado a sí mismo y ha visto lo que ha hecho es un hombre infeliz y quiere salir de ese estado de infelicidad. Pero el verdadero cristiano no se queda ahí. El siguiente paso es ver y odiar aquello que hay en nosotros que nos hace capaces de pecar en cualquier momento. Vemos esos pasos en el caso del rey David. Al principio es irreflexivo, luego se le detiene, ve su rebelión, su iniquidad y su pecado. Después llega el sentimiento de culpa, el deseo de librarse de él y el clamor: ten piedad de mí, oh Dios. Pero no se queda en eso, va más allá y dice: lo terrible es esto, que haya sido capaz de ese adulterio y ese asesinato. Ahora bien, esa es la mismísima esencia de la posición cristiana. El cristiano nunca se queda meramente en el deseo de ser perdonado, siempre se acusa y examina a sí mismo, hasta el punto de preocuparse e inquietarse más por lo que hay en él, que le hace capaz de tal acto que por el acto en sí. El perdón ya no es la cuestión más importante para él, es aquello que hay en él que le puso en posición de necesitar el perdón en primera instancia. Confío en estar expresándome con claridad. Me temo que quedarse en el perdón como si fuera el único problema es una evangelización muy superficial. No, no. Existe algo mucho peor que la necesidad de perdón, y es el hecho de que existe algo en mí que me pone en situación de necesitarlo.
Esa es la posición hacia la que avanza David, y es lo que expresa de forma tan intensa en este versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ese es mi verdadero problema, parece decir. Es mi corazón lo que está mal. Y aquí lo tenemos clamando a Dios. Dios, crea en mí un corazón limpio. Esto es algo presente en todo cristiano verdadero. Comprende su necesidad de una nueva naturaleza. Comprende su necesidad de un nuevo nacimiento, de la regeneración. El verdadero cristiano es alguien que comprende que no basta con ser perdonado y tomar la determinación de vivir una vida mejor. Consigue ver que debe ser creado de nuevo, que está completamente perdido, a menos que Dios haga algo en lo más profundo de su ser. Comprende la necesidad de nacer de nuevo y de ser creado nuevamente. Ahora bien, esa es la cuestión a la que quiero dirigir tu atención en este tercer estudio. Es una gran cuestión, una cuestión acerca de la cual se han escrito muchos libros, y obviamente no puedo tener la pretensión de tratarla exhaustivamente en este lugar. No obstante, te mostraré la doctrina de la regeneración tal como se enseña en el Salmo 51. No nos dice todo acerca de ella, simplemente me limito a la presentación que hace aquí David de ella en su sufrimiento y su oración. Como quiera que sea, permítaseme decir de paso que no hay nada que me parezca más extraño que la forma en que la naturaleza humana pone siempre objeciones a esta doctrina de la regeneración. De igual forma, a veces pienso que no hay nada que demuestre de tal manera la profundidad del pecado en el corazón humano que esa oposición a la doctrina del nuevo nacimiento. Lee las escrituras del Nuevo Testamento y verás que los hombres se oponían a ella en aquellos tiempos. Siempre se perseguía a nuestro Señor cuando hablaba de ella. Desagradaba a las personas porque hablaba de ella. Invariablemente, cuando empezaba a mostrar la profundidad de la maldad del corazón humano y a hablar del nuevo nacimiento, le malentendían. Les desagradaba entonces, y ha sido así siempre después. Cuando John Wesley se convirtió verdaderamente, volvió a la Universidad de Oxford y predicó un sermón acerca de este mismo asunto, y le odiaron por ello. Aquellas religiosas personas de Oxford se disgustaron ante semejante doctrina e hicieron lo posible para que dejara de predicar allí. El hombre natural y sin regenerar, se opuso a esta gran y maravillosa doctrina bíblica del nuevo nacimiento y la regeneración, y es igualmente cierto hoy día. Las personas se sientan y escuchan un sermón o una conferencia acerca de la denominada paternidad de Dios o la hermandad del hombre y jamás ponen objeción alguna. Cuando se les exhorta a vivir una vida mejor, nunca expresan objeción alguna en absoluto. Dicen que es perfectamente correcto, y aunque se les reprenda por no vivir una vida mejor, dicen que es perfectamente cierto y justo, y que podrían comportarse mejor. Pero si un predicador se presenta ante un hombre natural y le dice, debes nacer de nuevo, debes recibir una nueva vida de Dios, preguntan, ¿qué extraña doctrina es esta? Recuerdo muy bien una ocasión en que prediqué en el interior de Inglaterra, en una comunidad agrícola, y tuve el privilegio de ser acogido por un granjero y su esposa. Recuerdo que esa noche, durante la cena, la mujer comenzó a hablar de la esposa de otro granjero y dijo algo parecido a esto. Sí, es una mujer muy agradable, una esposa excelente para un granjero y una persona muy religiosa. Pero, ¿sabes? No hace más que hablar de nacer de nuevo. Esta mujer sentía de un modo u otro que eso era una especie de defecto en el carácter de la otra persona.
Ser religioso estaba bien, pero hablar constantemente de una nueva vida y de nacer de nuevo era algo que ella no entendía del todo y obviamente lo consideraba casi una aberración mental. Ahora bien, esa es una actitud muy común. Por naturaleza, en el corazón humano hay una arraigada oposición a la doctrina del nuevo nacimiento. ¿A qué se debe? No es difícil descubrir la respuesta a esta pregunta. Cuando se me plantea esta doctrina, deduzco de ella que me encuentro en un estado tan malo que nada salvo nacer de nuevo puede corregirme, y, por naturaleza, esa idea no me gusta. El hombre natural está dispuesto a admitir que no es completamente santo, pero si le dices que está absolutamente corrompido y que no solo no es completamente santo, sino que no tiene esperanza alguna a menos que nazca de nuevo, se ofende y dice: ¿qué estás insinuando? Se sentirá insultado. Sin duda, a pesar de la caída, el hombre no ha perdido su capacidad de razonar y extraer conclusiones correctas de una afirmación, y esas son precisamente las implicaciones de la doctrina del nuevo nacimiento. Podrás recordar cómo la expresó nuestro Señor a Nicodemo cuando éste fue a él una noche. Nicodemo dijo: Señor, te he mirado, he observado tus milagros y te he escuchado, y me parece manifiesto que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces nuestro Señor le interrumpió y dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Podrás recordar la conversación que vino después. Claramente, Nicodemo pensaba de forma parecida a esta: te he estado observando y escuchando, y he llegado a la conclusión de que tienes algo de lo que carezco. Soy un maestro de Israel. Tengo bastante, pero está claro que tú tienes más que yo. ¿Qué debo hacer a fin de ser como tú? Nuestro Señor le dijo: no se trata de añadir a lo que ya tienes. Debes nacer de nuevo. Debes volver a la base de todo. No se trata de una adición, sino de una regeneración. Pero eso no nos gusta. Por naturaleza no nos gusta una doctrina que nos dice que no tenemos esperanza, que somos tan pecadores y estamos tan corrompidos que no es posible mejorarnos, sino que es preciso crearnos de nuevo. O permítaseme expresarlo de otra forma: nos oponemos a la doctrina del nuevo nacimiento porque es una doctrina que implica claramente que no podemos corregirnos a nosotros mismos. Ahora bien, de nuevo, ahí tenemos algo a lo que el hombre natural siempre se opone. Por eso nunca pone objeciones a un llamamiento a vivir una vida mejor. Más bien le gusta, porque en un sentido es un cumplido. Si dijera: ahora bien, esta es la clase de vida que deberías vivir, te pido que llegues a ella. Nos gustaría a todos por naturaleza, porque estaría implicando que somos capaces de ello. Siempre nos gusta una doctrina que da a entender que tenemos la capacidad. Lo que le desagrada al hombre natural es una doctrina que le dice que no puede hacer nada al respecto, que todos sus esfuerzos no le llevarán a ninguna parte, que puede ayunar, sudar y orar, pero que le será tan inútil como a Martín Lutero. Había sido un monje que ayunaba y oraba en su celda, había ido a Roma en peregrinación y había hecho todo lo que un hombre podía hacer para salvarse, pero al final se encontraba tan lejos de ello como al principio. No se puede, pero eso no le gusta al hombre por naturaleza, y por eso todos luchamos contra esta doctrina del nuevo nacimiento, que nos dice para empezar que no podemos hacer nada,
que debemos esperar en Dios y pedirle que lo haga por nosotros. O permítaseme expresarlo de otra forma. Estas son las explicaciones obvias de la oposición a esta doctrina, pero la verdadera causa del problema se encuentra en un nivel más profundo. ¿Por qué me opongo cuando se dice en el Evangelio que estoy tan corrompido que necesito nacer de nuevo? ¿Por qué me opongo cuando se me dice que todos mis esfuerzos no serán suficientes? Sin duda, esta es la respuesta: mi incapacidad para comprender que estoy cara a cara ante Dios. Estamos tan acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos y a compararnos con otros. Todos competimos entre nosotros. Considera las diversas profesiones. Los hombres de negocios, todos rivalizan entre sí. Los hombres dicen que la única forma de avanzar en este mundo es por medio del esfuerzo. Esa es toda la idea de la vida que tenemos por naturaleza, y hasta cierto punto podemos satisfacernos mutuamente, así como alcanzar los patrones humanos. Pero en esta cuestión que estamos considerando, no hablamos del hombre, estamos cara a cara ante Dios. David ya lo había expresado en el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Si comprendemos por un solo instante que tenemos que vernoslas con Dios y no con el hombre, pronto comprenderemos nuestra impotencia y lo perdidos que estamos. Por supuesto, la otra explicación es nuestra incapacidad para comprender la verdad acerca de nosotros mismos. David ya lo había expresado en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Un hombre que ha comprendido eso acerca de sí mismo no se opone a un evangelio que le dice que debe nacer de nuevo. El que se opone al evangelio es aquel que piensa que es muy bueno en líneas generales y que se pueden limpiar con facilidad las manchas aisladas en su carácter. Cuando al hombre que ve que ha sido formado en maldad, que su madre le concibió en pecado, se le dice que está corrompido y debe nacer de nuevo, responde: estoy completamente de acuerdo. Sé que mi corazón se encuentra en ese estado corrupto. Esas son pues las razones y explicaciones de la oposición a esta doctrina, pero también es cierto que se trata de una doctrina humillante, admitámoslo. A nadie le gusta por naturaleza que se le diga que debe nacer de nuevo. Eso es cierto de todos nosotros. Nuestro problema esencial es nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos. El Evangelio llega y asesta un golpe mortal a ese ego, y eso no nos gusta. Eso no le ha gustado nunca a las personas y sigue sin gustarles. Es una doctrina incómoda y humillante, y sin embargo es la mismísima esencia del cristianismo. Todo ello se expresa a la perfección en estos dos versículos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Versículos 6 y 10.